quererse apropiar de lo ajeno, que era la máquina de imprimir billetes, adicional a la del propio Estado argentino, la Casa de la Moneda. Despertó el dólar, primera de los grandes títulos, o primero de los grandes títulos en las 3 de las 3. Sí, bueno, llegó a casi 170 en el mercado paralelo, subieron todos los dólares, inclusive el dólar oficial se corrigió un poquito. Ya en el segmento minorista está arriba de los 101 pesos. Y definitivamente esto empieza a ser algo que se observa con detenimiento desde el gobierno. Y hay cierta preocupación, no hay duda. Porque al compás de los dólares va un poco la expectativa en la Argentina. No solo por la alta incidencia de las importaciones que Argentina tiene, sino también porque fija precios. De hecho, piensen ustedes, ayer se dio a conocer por parte del INDEC la cifra respecto a cuánto atesoran en dólares los argentinos. En una economía más que bimonetaria, casi anclada en el dólar. El peso es lo que es en torno a la referencia que se tiene con el dólar. Siempre y en todos los casos lo que observamos es eso. Bueno, y ayer en el informe del INDEC respecto al primer trimestre del año, se confirmó que los fondos que se encuentran fuera del sistema financiero, adicionalmente respecto al trimestre previo, son casi 900 millones de dólares. O sea, hay 900 millones de dólares adicionales que los argentinos poseen fuera del sistema financiero y que los atesoraron en el primer trimestre de este año respecto al último trimestre del año pasado. En total, ¿cuánta plata tienen los argentinos fuera del sistema? Más de 250.000 millones de dólares. 250.000 millones de dólares. Eso es lo que dice la balanza de pagos. En total, para ponerlo en gráfico, es 60% del Producto Bruto Interno. 6 de cada 10 pesos de lo que cotiza, 6 de cada 10 pesos de los que cotiza la producción que fabrica en bienes y servicios la economía argentina. Y si ustedes lo ponen en otros contextos, que vale la pena también hacerlo, son 6 veces las reservas del Banco Central de la República Argentina. Insisto, los argentinos atesoran en el exterior, o fuera del sistema financiero, para decirlo mejor, no en el exterior, más de 250.000 millones de dólares. Con lo cual, si se despierta el dólar, ahí, en el apetito que se tiene, se va a convertir otra vez en el refugio, que por ahora son los pesos a una tasa de interés del 3-4% mensual, dependiendo las rentas, y que permiten con un dólar quieto después volver al dólar y comprar más dólares de lo que se compraban antes. Todo esto a través del contado con liquidación o el dólar MEP. Así que el despertar del dólar es, sin duda, hoy el dato de un signo que está mostrando la economía en virtud de las debilidades que ya todo el mundo conoce. Hoy el Fondo Monetario Internacional de todas maneras dio el beneplácito a el puente que estableció el gobierno con el Club de París al patear hasta marzo del año próximo la negociación de fondo, pero no caer en default y hacer pagos parciales por más de 400 millones de dólares sobre los 2.400 millones que tenía que pagar el mes pasado. Fondo Monetario Internacional, a través de su vocero, Gary Reis, que confirma que va a haber un encuentro con Kristalina Georgieva en la cumbre del G20 en Italia el mes próximo, hacia donde va a ir efectivamente el propio ministro Martín Guzmán, muy abocado por estas horas a intentar contener los desbordes del gasto público que eventualmente le está empezando a producir el gobierno que entró en modo electoral. Ese gobierno que en modo electoral en realidad entró en una dinámica similar a la de la oposición. Pero hoy está sesionando el Senado, que comanda Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy está validando un proyecto que tuvo en Sergio Massa, uno de los creadores, junto a Máximo Kirchner, que tiene que ver con ampliar la zona fría en la Argentina a vastas regiones, vastos sectores que hasta aquí no estaban contemplados. Entre ellos, más de 70 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, toda la costa bonaerense, Bahía Blanca, etcétera, pero también varias jurisdicciones y varias provincias. El impacto en la provincia de Mendoza va a beneficiar a 400.000 usuarios. En todo el país son 3 millones. Los que en este invierno, cuando la campaña haya concluido y la gente esté yendo a votar, va a implicar que en las boletas de gas, en esos hogares, la reducción va a estar en torno al 30% promedio. En algún caso incluso llegará hasta el 50%. Hoy también se va a aplicar o se va a votar la inclusión del cupo trans y personas de diversidad sexual en el 1% de los empleados de la administración pública. Lo va a votar el Senado, ya viene con media sanción de diputados. De hecho, había alguna protesta, mejor dicho, algún nucleamiento de este sector fuera del Congreso para validar la ley. También se va a aprobar un proyecto para otorgar más subsidios a los transportistas escolares, que naturalmente fruto de la pandemia y la no presencialidad, virtualmente no tuvieron trabajo y por lo tanto no tuvieron ingresos. Así que también el Congreso entró en modo electoral. El gobierno está en modo electoral.
Hoy el presidente participó con Ferraresi del lanzamiento del programa Casa Propia, que en realidad incluye otorgarle un domicilio a las personas que tienen más de 60 años, con complejos habitacionales que va a construir el propio gobierno. Pero a las 4 de la tarde, Sergio Massa va a estar junto a Sergio Berni y Fernando Espinosa en el corazón del poder político del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que hoy, formalmente en los papeles como gobernador, comanda Kicillof, aunque no es el dueño y el jefe político de todos los sectores dentro del Frente de Todos. Y Massa con Sergio Berni, con Fernando Espinosa, van a entregar más de 120 patrulleros, haciendo eje efectivamente en la seguridad. Porque están notando que en las encuestas le empieza a generar como preocupación a la gente el creciente índice de delitos que ha quedado tras la pandemia y que ha ocurrido en pandemia. Más allá de la inflación, más allá de la inestabilidad laboral, hoy tendremos el dato concreto del desempleo a las 4 de la tarde y obviamente los momentos de zozobra que implican una situación de mucho estrés en términos financieros y económicos, donde además los salarios han corrido por detrás de los precios. Así que efectivamente el modo electoral en que entró el gobierno también contagia a la oposición. Ahí vemos a Horacio Rodríguez Larreta que habla a las 5:30 de la tarde. Hace un ratito terminó una reunión en 3 de febrero, donde con quien estuvo aquí esta semana, el propio Diego Valenzuela y muchos de los intendentes que se nuclean dentro del espacio del Grupo Dorrego, pero ya no todos, Jorge Macri, el gran ausente, terminaron empujando la candidatura y validando de el propio Diego Santilli. Y ese es un dato político no menor después de la cumbre de Juntos por el Cambio ayer, de la Mesa Nacional, que invitaron a los presidentes de los distintos partidos que componen Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, Maximiliano Abad, la dirigente de la coalición cívica, y congeniaron que efectivamente la Mesa Nacional habilitó las PASO y que será cada jurisdicción la que determine los pisos electorales y efectivamente cómo es el sistema para incorporar a los perdedores, si es un sistema DONT, si es un sistema diferente. Con lo cual en la provincia de Buenos Aires todavía las cosas no están resueltas, tampoco en la ciudad de Buenos Aires. No hubo definiciones ayer, en un día en el cual Vidal no tenía por qué ir, pero Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO a nivel país, debía estar, pero con previo aviso decidió faltar, pero que se mostró en una foto, entre otros, con el Beto Brandoni y con otras expresiones del ala dura de los halcones, uno podría decir, del PRO, que quieren ser más combativos que Rodríguez Larreta o que Vidal en esa construcción de Juntos por el Cambio de cara al futuro. Habrá que ver qué pasa con el radicalismo, habrá que ver qué pasa con la coalición cívica. Stolbizer da la impresión que va a estar dentro de ese armado. Veremos si Gustavo Pose se anima y se lanza. ¿Qué hace Emilio Monzó? Y si Esper finalmente termina entrando o no. Hasta aquí el radicalismo y la coalición cívica están duros, pese a que Rodríguez Larreta lo quiere incluir, pero la verdad es que lo que piden los sectores que no quieren a Esper dentro del gran paso de Juntos por el Cambio dicen, bueno, pero que venga con una garantía de que en el 2023 no se va a ir. Porque de lo contrario sería darle un salvoconducto a un espacio que, en definitiva, luego puede terminar desairándonos y reducir las chances electorales a futuro. Hay que ver qué hace Joaquín de la Torre, que por otra parte dicen que está muy cerca de Florencio Randazzo. El otro que me da la impresión reaparecerá en público y confirmará, según dicen los propios, que efectivamente va a ser candidato y que va a tener un proyecto alternativo, tanto al oficialismo como a la oposición más dura, o en todo caso más voluminosa, de Juntos por el Cambio. Así que en todo ese contexto es que se discurre un poco la actualidad. En el medio está el objetivo. Y el objetivo para dejar atrás la pandemia son vacunas y estar muy atentos a las variantes. En términos de las variantes hay un control que el gobierno está haciendo más efectivo, dicen en el gobierno, yendo a los hogares, etcétera, de aquellos que vienen desde el exterior y tienen que hacer la cuarentena, porque muchos detectaron que esa cuarentena no la cumplimentaban. Y eso, obviamente, potencia la eventual circulación mayor y creciente de variantes que en la Argentina ya están presentes, pero en principio de manera limitada, como la variante Delta, que como ustedes saben es mucho más contagiosa, no necesariamente más letal, pero que impacta en organismos que tienen una sola dosis de la vacuna de una manera diferente a las otras variantes, reduciendo la inmunidad que esa dosis otorga. Y ahí hay un problema, porque Argentina tiene una porción importante de la población, más de 1 de cada 3 vacunados con una dosis, la mitad de los mayores de 20 años, pero solamente tiene
apenas arriba del 8% del total de la población con 2 dosis, lo que implica 1 de cada 3 mayores de 65 años, pero menos de 1 de cada 10 de los menores de 60. Y el impacto de las terapias se está sintiendo entre los de 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, de una manera mucho más diferente de lo que ocurrió en la primera ola. Y de eso dan cuenta los más de 7.200 internados en unidades de terapia intensiva, aún con la patología COVID. Que pese a que bajan y se reducen, están en un nivel recontra alto, porque están en el 70% del promedio. Pese a que esa baja permitiría pensar que la semana que viene quizás haya anuncios, en particular en provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, en la zona AMBA, donde hoy están el sistema público por debajo del 70%, tanto en un lugar como en otro, en el conurbano como en la ciudad, a que efectivamente se flexibilice esta imposibilidad que tuvieron los prestadores privados de salud en particular de atender las patologías que requerían atención programada, porque todo el sistema se había volcado a atender prácticamente lo excluyente que implicaba el avance del COVID y en particular la segunda ola en la Argentina. Así que veremos. Pero para que esto no fluya, lo que dicen es que hay un control mayor y que va a haber fuertes sanciones, que a la justicia federal están entrando unas 300 denuncias desde Migraciones por el incumplimiento que implica el hecho de que alguien no cumpla la cuarentena de manera estricta como se lo pide el protocolo y que va a haber consecuencias penales, que no va a ser gratuito y que se van a poner mucho más duros, porque a diferencia del año pasado, estas variantes son mucho más complejas. Y lo otro es la vacuna, y acá hay un aspecto. Y es que las vacunas requieren, primero tenerlas, comprarlas. La Argentina perdió un precioso tiempo, probablemente con el diario del lunes, y a todas luces es evidente que la gestión del 2020 no fue lo suficientemente robusta como para tener todas las vacunas que debiéramos y que nos hubieran imposibilitado padecer la catástrofe a la que estamos asistiendo en términos sanitarios, con más de 500 muertos promedio en los últimos 20 días en la Argentina por COVID, solo por COVID. Con cifras estrafalarias, inimaginables, como decía ayer hace un año. Ahora, más allá de comprar la vacuna, después se requiere una gimnasia enorme en la logística y la distribución de esas vacunas. Y ahí me parece que el gobierno todavía tiene déficit. De hecho, el componente 2 de Sputnik V de la semana pasada que llegaron a la Argentina no necesariamente está distribuido. Hay mucho que está retenido por Nación. Por eso dicen en provincia tuvieron que suspender los turnos que habían asignado a la espera de que esas que habían llegado fueran concedidas como Nación había prometido. Ahora hay una promesa aparentemente de que la van a recibir la semana próxima, pero tampoco quieren dar fe de ello. Y provincia jura y perjura que en Tortuguitas, donde está el depósito, allí no hay Sputnik V segundo componente. Están los otros que están siendo distribuidos a lo largo y ancho de la geografía de la provincia para seguir inoculando y a partir de mañana, como les contaba hace un ratito, con solo DNI a los mayores de 50 años, tratando de seguir presente en esta lógica de mucho primera dosis, porque todavía, algún informe dicen, darían a conocer mañana, tienen evidencia de que esa dosis sigue resistiendo y con buena alta carga de inmunidad a las variantes que están presentes mayoritariamente aquí en la Argentina. La ciudad me parece que va por otro camino, va por la idea de dar rápido la segunda dosis cuando termine de cumplimentar la etapa en la que está, que es la de vacunar sin factores de riesgo con turno a los mayores de 40, que es la etapa que abrió justamente esta misma semana. Veremos si algo de eso dice Rodríguez Larreta en el día de hoy. Ahora, en este contexto, miren este gráfico que quiero mostrarles en la pantalla grande antes de concluir. Observen cómo ha sido el proceso de vacunación, al menos en la región. ¿Lo podemos ver? Ahí está. Miren la evolución. Observen, ahí están los países, a medida que fueron creciendo. ¿Llegan a verlo? Fíjense Uruguay y Chile cómo se despegan. Cómo repuntan. Argentina y Brasil casi van parejos. ¿Lo vemos de vuelta? Esta es la velocidad con la cual se aplican las dosis. Chile, que tiene efectivamente más de un 50% de la población con 2 dosis. Uruguay, que tiene más del 50% también. Veamos lo que comunicó oficial y formalmente ayer el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Con una dosis están arriba del 60%. ¿Tenemos la posibilidad de verlo?
porque es bastante gráfico y ahí especifica, ahí está, 81% de la población está en proceso de vacunación, 72% tiene al menos una dosis, 72% es más del doble de lo que ha vacunado la Argentina en términos proporcionales y 49% tiene 2 dosis, o sea, prácticamente la mitad de la población. Y en Uruguay ya se está vacunando a los adolescentes con la vacuna de Pfizer, que tienen entre 12 y 17 años. Al igual que en Chile, vale la pena decir que empezó esta misma semana, justamente esta semana, con esa vacunación. Quedamos detrás de ellos, sí. Después estamos delante del resto. Paraguay en particular tiene una pésima performance. Ha vacunado a menos del 7% de la población. Quedó muy retrasado y le ha pegado muy fuerte a la segunda ola. Pero esto es lo único que va a servir como salvoconducto para abrir más la economía, para volver a una seminormalidad y para, básicamente, adentrarnos en lo que todo el mundo espera, que son todas aquellas... que son la eliminación de todas aquellas restricciones que tanto daño han producido. Y el desempleo un poco va a mostrar también parcialmente, de ese daño. Que, insisto, es parcialmente por la pandemia, pero fundamentalmente por la gestión. Por lo que cada uno hizo, o cada país hizo, o cada gobierno determinó respecto a cómo afrontarla. Querido Javi, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paulino. Tengo un dato de último momento porque creo que es muy importante y en línea con lo que vos decías. El equipo de Sputnik V acaba de confirmar, Paulino, que el segundo componente de la vacuna va a llegar a la Argentina a comienzos de la semana próxima. Ahí tenemos la comunicación oficial. Acaba de emitirse este tuit. A comienzos de la semana próxima va a empezar a llegar el segundo componente de la vacuna y además comunicaron que la semana que viene el laboratorio Richmond va a empezar a producir también el segundo componente de la Sputnik V en su planta. Yo creo que es uno de los títulos de la tarde, ¿eh? Sí, junto con el que marcaba respecto a la apertura más global. También es cierto que está